En el centro geográfico de la nación mapuche, transmite FMC. Gabriela, nos gustaría que nos cuentes, digamos, aquí el comunicado de prensa resume un poco cuál es la situación que se está viviendo en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Digo, quizás nosotros tratamos siempre para que el vecino y la vecina de Junín de los Andes pueda también tener la información un poco más profunda, ¿no? Que nos expliques como consejera gremial dentro del instituto, de un tiempo para acá, o desde hace varios años en realidad, ¿cuál es el vaciamiento que ha venido sufriendo el instituto? ¿Desde dónde se comienza este vaciamiento? Bueno, mira, en principio decirle a la audiencia que todos los fondos del instituto por el cual se pagan todas las prestaciones asistenciales y las jubilaciones es dinero de los trabajadores estatales de esta provincia, o sea, de los docentes, de los trabajadores estatales y de los judiciales. Eso en primera instancia. Ese dinero ingresa por dos vías. Una es el aporte obrero que hacemos los trabajadores, que nos descuentan por salario todos los meses, y lo otro es lo que tiene que aportar el Estado en función de que es la patronal de todos estos trabajadores que yo te señalé antes, que también es un porcentaje que tiene que aportar. Finalmente, el instituto ha tenido un vaciamiento sistemático, porque acá la realidad del Consejo de Administración, que se regula todo el instituto por la ley 611, tiene toda su mayoría la gente del gobierno, es decir, es gente que es puesta por el gobernador mediante decretos, y solo las 4 consejeras, en el caso nuestro, el de Daniel, Ángel Aquino y Elena Venegas, que es la consejera por Sejún, somos las que hemos pasado por las elecciones de los afiliados, una lista que se le ha ganado a la actual dirección de ATE hace ya 1 año y medio, que somos las que estamos en este Consejo de Administración, pero la mayoría la tiene el gobierno. Entonces vos te das cuenta de que la misma patronal maneja los fondos que son de todos los trabajadores. Por lo tanto, la situación de vaciamiento, si vos querés, se ha notado de hace unos años ahora, y en eso, mira, la gente tiene muy en claro, porque va a comprar un remedio y no se lo cubre, va a cualquier prestación de médico, odontólogo, oftalmólogo, cualquier especialista, y tiene que pagar plus, que no corresponde, que es ilegal, que no de ninguna manera tendría que pagarlo, pero bueno, finalmente ellos lo cobran y la gente lo termina pagando. Entonces, y después todo el tema de la cirugía. Hemos tenido la semana pasada el corte del servicio del colectivo Conosur. Vos imaginate que para la gente que es todo el interior, que lo saben más clarito ustedes que nosotros que vivimos acá en Neuquén, es elemental tener el colectivo, porque no es el tema de que cuando vos venís a instituto después te lo restituyen al dinero, sino que vos no tenés la plata para viajar, necesitas sí o sí. Bueno, por ejemplo, hicimos una denuncia en ese sentido, y hoy tenemos que estar viendo si efectivamente se ha restaurado el servicio. Creemos que con Conosur no, porque es la deuda que tienen el instituto con la empresa, sino que va a ser con otra empresa. Pero te das cuenta de que acá el gobierno ha metido mano sistemáticamente de la guita que es de los trabajadores. En principio, mirá, durante 13 años metió la mano porque no aportó como patronal el porcentaje que tenía que aportar, porque en ese momento había muchos trabajadores jóvenes, había pocos jubilados, y por lo tanto lo que tenía que pagar de jubilación era mínimo, y el gobierno, que fue en principio desde la época de dictatorial hasta después en la época de Sovich, aportaba el porcentaje necesario para que la obra social cubriera las prestaciones. Entonces, en vez de aportar en ese momento un 11%, bueno, aportaba un 2,3, un 3,5. Vos te das cuenta de que mes a mes, durante 13 años, si eso continúa, en algún momento
vos vas a sufrir el golpe del dinero que no pusiste en la época de las vacas gordas, digamos, como nosotros decimos, porque en esa época, bueno, todos éramos jóvenes y no había mucha gente que se jubilara. FM Che, comunitaria. Y por lo tanto, bueno, con ese poco aporte se mantenía. Esa deuda que nosotros nunca tuvimos sacamos cálculos generales, pero que nunca efectivamente nos han mostrado los números, entendemos que asciende a más de 150 millones de dólares. Es lo que nosotros llamamos la deuda histórica. Por ejemplo, el gobierno se ha endeudado a tasas usurarias para pagar salarios y deudas y bonos, y bueno, y los últimos pagos que ha hecho el gobierno de la provincia a las financieras internacionales rondan en los 180 millones de dólares. Te das cuenta de que una cuotita nomás que tienen que pagar sería que deberían abonar ahora lo que en aquel momento no pusieron, digamos, como dinero. Esa deuda histórica, la legislatura neuquina, donde no había todavía representantes de los trabajadores como hay ahora, se la convalidó. Le dijo, bueno, al gobierno, está bien, no la pague. Y quedó. Nosotros como trabajadores la reclamamos. ¿Por qué? Por ejemplo, esos más de 150 millones de dólares que nosotros sostenemos que es la deuda, nos vendrían muy bien en esta época para poder pagar todo lo que se debe y poder restablecer en forma integral las prestaciones y darle, digamos, un oxígeno financiero para poder dar marcha adelante y el pago de las jubilaciones. Aparte de eso, después lo que pasa es que el Estado no paga las contribuciones patronales en la actualidad. Claro, Tiene no deuda. las pagó nunca ni las está pagando. Y ahora no las está, tiene deudas, hay organismos, digamos, que deben desde el año pasado, a través de sus organismos tiene las deudas, lógicamente, ¿no? Es decir, porque cada organismo, así como el trabajador aporta, después la patronal tiene que aportar en función de ese trabajador de ese organismo. Entonces, bueno, vos podés tener deudas como organismo, que yo, LEPEN tiene deuda, por ejemplo. El Poder Judicial tenía deudas también, ahora dijeron que pagaron, bueno, veremos. Después las municipalidades, todas las municipalidades de la provincia tienen deuda, no pagan, le hacen el descuento a los afiliados y no pagan las contribuciones patronales, porque las arreglan, los arreglos que tienen con el gobierno, pero la tienen que poner acá. Por eso es que una de las iniciativas que se tomó desde el Frente de Izquierda en la legislatura a través de Patricia Jure fue pedirle al Tribunal de Cuentas que nos diga efectivamente si ellos como organismo que tienen que hacer el descuento, si efectivamente lo han hecho, es decir, todo tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas. Entonces, desde la legislatura le exigimos al Tribunal de Cuentas que nos diga si efectivamente ha hecho todas esas deducciones de las contribuciones patronales y han sido depositadas en el instituto. Porque, lógicamente, nosotros tenemos algunos datos de deudas que nos da la contadora, pero necesitamos saber si efectivamente a través de otro organismo eso es real y se han hecho las deducciones y se ha depositado. Entonces, este es un problema, digamos, general, que ¿cómo lo resuelve el gobierno? Aumentando el 4% del aporte obrero. Claro. Y también de la contribución patronal. Pero el problema dejando afuera a quienes están en la parte judicial, digamos, a jueces. Lógico, a ellos no les alcanza. Además, muy bien, esa acotación que vos haces. Pero hay una cuestión. Nosotros, con respecto al tema del decreto, si el Estado, como Estado patrón, quiere aumentarse su contribución patronal en un 4, un 10, un 15, lo que considere, nosotros no estamos en desacuerdo, que aumente, porque es la plata que él tiene que poner. Lo que no queremos es que nos aumente a nosotros, porque además nos aumenta a nosotros, y él dice que se aumenta el 4%, pero ya está demostrado de que acá es el zorro cuidando el gallinero. Él es el que debe. ¿Por qué yo voy a considerar
que efectivamente, si ahora tiene deuda, si tuvo una deuda histórica con el instituto que asciende a sumas siderales, que ahora nos vendría muy bien para recomponer las prestaciones, yo voy a considerar y voy a creer que él va a aportar ese 4%. Este es el otro punto. Yo lo que sí sé es que a mí me lo descuentan. FM, che, comunitaria. Y que el instituto se maneja con los fondos que aportamos nosotros. Claro. Ahora él, que es el deudor, bueno, este es el principal problema. Por eso todo indica acá que el principal responsable del vaciamiento es el Estado con esto. Además de que el instituto, como en su mayoría tiene consejero, el administrador general, el secretario general y 4 consejeros puestos por el Ejecutivo, bueno, arreglan los negocios con la medicina privada, que es la otra cuestión. La otra parte del conflicto. La otra pata del problema, lógicamente. Y que también viene, que acá... digo, esto que vos nos explicás, Gabriela, es importante, porque digo, también nos ayuda a los vecinos y vecinas de la provincia a cerrar este círculo. Nosotros aquí en la radio comunitaria venimos hablando muchísimo de este proyecto que pretende arancelar la salud pública. Digo, y ahora vos nos venís a explicar esta situación o nos venís a aclarar esta situación de crisis del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Y entonces digo, cierre ese círculo, ¿no? Porque vaciar el instituto y cerrar con con las empresas privadas de salud, con este proyecto de ley que pretende arancelar la salud pública, se cerraría el circuito y sería justamente el puntapié como la parte final para terminar de vaciar el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Neuquén, que además hay que decir, en la década de los 90 fue una de las, digamos, en otras épocas de este país, ha sido una de los institutos de seguridad social con mayor renombre, digo, por la cantidad de cobertura que tenía y esto que vos decías al principio. Hoy esa cobertura se está perdiendo porque está vaciado justamente. Claro, el gobierno arranca en lo que tiene que ver con el instituto, empieza con el aumento del aporte obrero, pero va a continuar con el traspaso de la caja jubilatoria a Nación para no tener que hacerse cargo del costo, ¿no?, del pago de las jubilaciones, y con el aumento de la edad jubilatoria. Ese es todo el plan del gobierno para instituto, que empalma con el arancelamiento de la salud, porque un arancelamiento que está desde la época de Trimarco, ¿sí?, porque es la vieja ley que ahora Gutiérrez la profundiza. ¿En qué sentido? Mira, finalmente el vaciamiento del hospital también fue para un negociado con la medicina privada. ¿Por qué? Si se la pasan derivándote. El hospital Castro Rendón ya cada vez tiene menos aparatología y todo va al privado. ¿Quién paga eso? Toda la población de Neuquén. Es decir, vos quitás, digamos, tecnología, quitás especializaciones en el hospital de mayor complejidad y todo te lleva a que tenés que derivar afuera. Y derivar afuera implica pagar a costo de la medicina privada. Entonces yo tengo un negocio afuera y me viene al pelo. Porque si salud pública y el instituto me facilitan que mi negocio siga floreciente. Y eso es lo que explica que todo lo que es la medicina privada y todo lo demás hayan crecido exorbitadamente y nosotros hayamos perdido, lógicamente, la atención en los centros estatales. Gabriela, sí. No, disculpe que te interrumpa, digo, pero ¿cuál es, de qué manera se enfrenta esta problemática? Digo, la denuncia por parte de ustedes como consejeras gremiales, nombradas a la banca del Frente Izquierda de los Trabajadores, que también vienen impulsando esta alerta, esta denuncia, este proyecto de arancelamiento, digamos, pero ¿cuál es la invitación para no solo para el afiliado al instituto, digo, para aquel que incluso no tiene instituto, pero se atiende en la salud pública? Bueno, mira, en principio nosotros hacemos esta denuncia y ahora hay otro planteo que tiene que ver con el planteo de la reforma de la 611. Ahí nosotros tenemos una diferencia en la estrategia, digamos, y bueno, y también en el contenido con la dirección de ATE, que es quien está impulsando una reforma, y con el sector de Mariano Mansilla en la legislatura, que también es el bloque que ha presentado un proyecto de reforma de ley. Es decir,
Mariano Mansilla en la legislatura y ATE en lo sindical han presentado proyectos. Nosotros básicamente lo que entendemos es que si hay que... la ley 611 es una ley obviamente gubernamental, nosotros no podemos apoyarla. FM Che, comunitaria. Porque todo indica de que está preparada para que el gobierno, maneje los fondos y a su vez maneje todo lo que tiene que ver con la social, y nosotros consideramos que la obra social tiene que ser de los trabajadores. Entonces, si nosotros planteamos una reforma, claramente tenemos que empezar primero porque el Estado garantice los fondos para que el instituto funcione. Primera cuestión. Y que esté bajo dirección de los trabajadores. Después tiene que haber una prohibición absoluta de aumento de los aportes obreros, de la edad jubilatoria y de los años de aporte, ¿no? Tiene que estar, digamos, dentro de ese proyecto de ley. Después, otra cuestión es que nosotros necesitamos tener el poder de policía en el sentido de la AFIP. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los afiliados te denuncian el cobro de plus. Vos tenés que ir, ¿no?, y tomar la denuncia de los afiliados, pero no tenés la posibilidad de sancionar inmediatamente al profesional o al centro prestador, sino que tenés que ir a un sumario. Entonces, mirá lo que pasa. Ahora se había hecho un sumario para 2 tercerizadas del Policlínico Neuquén, una era Natividad y la Trinidad era la otra, que cobraban plus. Bueno, llegó al Consejo de Administración, las consejeras gremiales, dijimos, bueno, no, acá hay que aplicar la máxima sanción. Ya está comprobado la máxima sanción. El 50% de la liquidación anual que le aporten al instituto como sanción. Por supuesto que los consejeros del gobierno que dijeron, sí, se lo vamos a aplicar a las tercerizadas, pero al Policlínico no. Policlínico le llamamos la atención, nada más, le decimos, che, mirá, ojo, vos tenés ahí 2 tercerizadas que están trabajando en tu lugar que cobran plus. Y a las tercerizadas sí le aplican el 50%. ¿Qué hizo? Ahora una de ellas, Natividad, sacó un papel que dice que a partir de junio no va a atender más por el instituto porque la sancionaron desde el Consejo de Administración. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros necesitamos tener un poder de policía para hacerlo. Esas denuncias son de hace años atrás. Nosotros necesitamos tener y hacer como hace la FIP. Escúchame, vos cobra plus, listo, chau, sanción, ahora ya. No hacer toda la vuelta. Después el tema de que la integración del Consejo de Administración tiene que tener, bueno, los representantes de los activos, pasivos, y tiene que haber una reducción del representante del gobierno. Tenemos que ser mayoría los trabajadores. Y que cada 3 años del presupuesto anual del Poder Ejecutivo, una parte de ese presupuesto tiene que ir al instituto para resarcir la deuda histórica. Pues nosotros tenemos que reclamar de que esa deuda, desconocemos lo que hicieron los legisladores capitalistas en esa legislatura. Nosotros decimos esa plata era nuestra y la queremos. Entonces, bueno, perfecto, una cuota, no la puede pagar toda, una cuota en cada uno de los de los años que se presenta el presupuesto para pagar esa deuda histórica. Y por otro lado, bueno, garantizar efectivamente la jubilación, en ninguna separación de las cajas. Nosotros queremos que las prestaciones de la caja asistencial y la caja jubilatoria queden acá, en la provincia. Y bueno, y en estos aspectos tenemos diferencias con el proyecto de ATE. Porque, por ejemplo, el proyecto de ATE manifiesta y deja en pie el artículo 14, que fue el que le permitió, de la ley 611, que fue el que le permitió al Ejecutivo sacar por decreto el aumento. Nosotros, obviamente, esto lo sacaríamos, si tenemos que pensar en un proyecto de ley para el Instituto. El Ejecutivo no puede por decreto modificar nada. Bueno, el proyecto de ATE lo tiene. Después el proyecto de ATE plantea la separación de las cajas. Nosotros estamos en desacuerdo. Ellos claramente dicen de que la caja asistencial tiene que estar manejada por digamos, la representación sindical. Incluso lo ponen en un primer borrador cuya fundamentación es que manejarla como Moyanos. Mira, si hay algo que está claro
problema de los sindicatos dirigiendo las obras sociales. Hay denuncias de todo tipo por eso. Gabriela, y estos proyectos, digamos, porque son proyectos, ¿de qué manera se van a definir? ¿Cuándo se van a votar? ¿Dónde se van a votar? ¿Y de qué manera el afiliado también tiene como acceso o participación, por decirlo de alguna manera? FM Che, comunitaria. Claro, bueno, el 29, que es una jornada, un paro nacional, que invitamos a todos los trabajadores a sumarse. En el caso de ATE va a ir a presentar este proyecto de reforma de la Ley 611 a la legislatura. Es decir, la forma en que van a poner en concreto el paro va a ser llevar a la legislatura este proyecto que, bueno, nosotros tenemos diferencias con ellos. Y el otro proyecto ya está en la legislatura porque lo presentó Mariano Mansilla. Lo que nosotros sí decimos, Maiten, es que si la legislatura se va a poner a discutir un proyecto para el tema de instituto, obviamente que las bancadas de los trabajadores van a presentar un proyecto. En estos términos que yo te lo decía. Ahora, lo que sí, estamos haciendo una deliberación en todos los sectores. Porque en algún momento acá se planteó la no reforma de la 611. ¿Sí? Fue una consigna de que no se reformara. ¿Por qué? Bueno, fue una consigna defensiva, porque en ese momento el gobierno planteaba directamente armonizar las cajas, mandarlas a Nación, la de jubilaciones, y bueno, frente a esa situación nosotros que decíamos, no nos metamos en la reforma de la 611, porque acá te meten todo el resto de los proyectos y sonaste. Ahora, bueno, esa ha sido la estrategia, ya te definió meter el proyecto de reforma. Nosotros decimos que para eso hay que hacer un congreso de base de CTA, discutirla, hubiera sido bueno discutirlo con todos los sectores, y en función de eso apoyar con una gran movilización un proyecto en común acuerdo entre todos. Bueno, esto finalmente no lo ha hecho la dirección de ATE, pudiendo hacerlo porque Quintriqueo es secretario general de la CTA. Pero bueno, han decidido hacerlo por su cuenta y llevar, digamos, este proyecto a la legislatura. Entonces está el proyecto que va a llevar ATE, el proyecto que presentó Mariano Mansilla. Y nosotros estamos discutiendo un proyecto que llegado a la legislatura, como tenemos una bancada... Cuando decís nosotros, ¿de quién hablas? ¿Consejería gremial? No, hablo concretamente de los referentes que tenemos en la legislatura de los trabajadores. En el caso nuestro es de Patricia Jure, que es del Frente de Izquierda. Nosotros vamos a presentar ahí. Ahora, digamos, la posición que tenemos como delegadas gremiales es que si hubiera un proyecto tiene que tener todas estas consideraciones que nosotros señalamos. Y estamos yendo a las asambleas y a discutirlo con los compañeros. Pero vos te das cuenta que si finalmente la legislatura se pone a discutir proyectos sobre el tema de instituto, nosotros no podemos seguir pensando que no lo vamos a discutir. Hay que meter un proyecto que nosotros consideremos que haga efectivo que los trabajadores dirijamos el instituto. Comunicate por WhatsApp 299 45 67 347 y si no en nuestro Facebook FM Che Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido.